del sistema de barras abierto, pues, de hecho, el cálculo de la velocidad del elemento deslizante sale en automático de los cálculos. Al menos lo hemos visto con el caso de velocidad y de la posición, ¿no? En términos de los sistemas de barras abiertos, ¿sale? Pero bueno, todo finalmente depende de las ecuaciones fundamentales, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya está compartiendo. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve, profe. Sí, ok, muy bien. Entonces, ahora, entonces nos tocaría ver la parte de aceleraciones, ¿sale? En este caso, la cinemática específicamente se fundamenta en esos tres fenómenos, bueno, son los tres fenómenos fundamentales de la cinemática, la posición, la velocidad y la aceleración. Eh, Después, en algunos autores, inmediatamente después de la aceleración, se ve el análisis de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, así lo meten inmediato, ¿sale? Porque finalmente ustedes ya cuentan con los elementos para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí es interesante ver lo siguiente. O sea, ¿por qué inmediatamente después de ver aceleraciones? O bueno, en este caso, perdón, realmente el estudio de la cinemática empata perfectamente con el comportamiento estructural. De hecho, pudiéramos decir que el análisis de mecanismos es la siguiente etapa, ¿sale? En el análisis estructural, en el sentido de que ahora, específicamente, el sistema tiene movilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería, digamos, el brinco inmediato. En el caso de los análisis, por ejemplo, en el cálculo de estructuras clásico, ustedes han utilizado siempre no una teoría, digamos, pero un principio fundamental, y es la sumatoria de fuerzas igual con ¿qué? Con cero. Con cero, exactamente. ¿Por qué con cero? Porque estamos en una condición estática, es decir, no hay movimiento en el cuerpo. De hecho, en el caso del análisis del fenómeno estático, es básicamente incluso cuando ustedes contemplan que una pieza está cargada, se ven como eventos, bueno, por ejemplo, me gusta la explicación que daba un doctor en mi maestría, y él decía que analizar estáticamente un fenómeno es como tomarle fotografías en diferentes instantes específicos, ¿no? O sea, hagan de cuenta, o sea, está primero el fenómeno, ¿no? O sea, está el paso uno, donde no hay carga, y después le ponemos carga, y esa sería la condición 2. O sea, pasamos inmediatamente, o sea, después de un caso en el que no está cargado, pasamos a un caso en el que está cargado. Pero la transición que existe en ese fenómeno no nos interesa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la magia, decía él, del análisis estático, ¿no? Así nos decía, ¿no? Pero la realidad es que, eh, o sea, él lo retomaba por el análisis de elemento finito, sobre todo en los pasos estáticos, porque después dicen, hagan de cuenta que en el paso inicial, que decían el initial step, ¿no? En los programas es básicamente esa condición, o sea, la pieza no tiene nada, ¿no? La pieza hay física y ahí está. Incluso en algunas condiciones hasta podemos decir que flotante, o sea, está ahí, o sea, ni restringida ni nada, tranquila, ¿no? Y después, de la nada, se presenta su espacio estático, que es donde ahora ustedes le aplican repentinamente una carga y repentinamente también tiene una condición de restricción, o sea, en este caso está restringido su movimiento en un cierto grado. Entonces son 2 fotografías, o sea, una fotografía en la que la pieza estaba tranquila, por decirlo de alguna forma, y la segunda en la que ya está bajo ese esquema. Entonces, por eso la transición entre pasos es, pues así, o sea, como si estuviéramos tomándole fotografías, como si yo diera una fotografía de los eventos particulares que se dieron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso es en el caso estático, pero en física, ¿sale? Ustedes vieron otra condición adicional, que en estructuras ya no la toman, y es la cuando se trataban los temas dinámicos. Y es que en los temas dinámicos, la sumatoria de fuerzas ya no era igual con cero, es igual a ¿qué? Cuando era a, estático era igual con cero, y cuando lo ven y dinámico es igual con ¿qué? a masa por aceleración. Por masa por aceleración. Ahí está el truco, ¿sale? Cuando nosotros multiplicamos masa por aceleración, ¿qué es lo que obtenemos? Masa por Una velocidad. aceleración, una velocidad, una La fuerza. fuerza, La fuerza. una fuerza, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque dependiendo de cómo acelere yo al cuerpo, es su fuerza que tiene.
¿no? Eso lo hablábamos un poquito en los casos anteriores, ¿no? Les comentaba yo, bueno, no recuerdo si fue con ustedes o fue con otro grupo, que habíamos visto los resultados de aceleración, incluso, por ejemplo, para ciertos casos del mecanismo. De hecho, lo vamos a volver a ver con el ejercicio aquí, ¿no? Yo les decía, es que a veces ciertas posiciones generan que las aceleraciones en el mecanismo sean repentinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues los mecanismos, o sea, las barras, tienen una masa. Y si esa masa se acelera rápidamente, entonces lo que experimenta realmente no es un movimiento como tal, sino es un golpe, ¿no? Porque acelera rápidamente y entonces ustedes generan una fuerza excesiva. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa condición, esa relación es la que marca, por decirlo de alguna forma, esa transición. Al momento, hasta ahorita no habíamos tomado sentido de esa naturaleza, ¿ok? Pero cuando yo puedo decir que conozco las aceleraciones del mecanismo, ¿sale? Independientemente de que el eslabón o los eslabones sean rígidos, pues eso no quiere decir que no tengan masa, ¿sale? Pueden tener masa, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Y si yo conozco una masa y conozco la aceleración, puedo determinar la fuerza que ejerce ese mecanismo. Evidentemente en la dirección, por ejemplo, incluso, ¿sale? De la aceleración particular que tengo, que eso lo vamos a explicar en un momento, porque no es una aceleración como tal, hay componentes de aceleración en un mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo conozco, o sea, aquí todavía en este punto seguimos hablando de eslabones, en este caso rígidos, ¿sale? O sea, el elemento no se deforma. Pero yo cuando conozco fuerza, ¿sale? O sea, cuando conozco la fuerza, ¿sale? Lo que sucede es que cuando lo trasladamos a un aspecto tridimensional, o sea, o analizamos tridimensionalmente nuestro mecanismo, resulta que el mecanismo pues, tiene una sección transversal. Y si yo tengo una fuerza que actúa a lo largo de una sección transversal, ¿qué es lo que obtengo? Un esfuerzo. Un esfuerzo, exactamente. ¿Ok? Ahora, si conozco el esfuerzo, ¿ok? Entonces, y conozco las propiedades mecánicas del material, ¿qué puedo evaluar? Por ejemplo, cuando hablo de propiedades mecánicas, hablamos del módulo de elasticidad. Conozco el esfuerzo, conozco el módulo de elasticidad. ¿Qué puedo conocer a partir de eso? Por medio de la ley generalizada de Hooke. Deformación. Las deformaciones, exactamente. Es decir, el análisis de la cinemática pura, por eso termina en el análisis de fuerza, porque toda esa teoría, es decir, análisis de desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas, siguen contemplando que el mecanismo es rígido, es decir, no puede deformarse. Pero, finalmente, esos fenómenos, ¿sale? ¿Ok? Que se analizan bajo ese principio, ¿ok? A ese punto, cuando yo conozco las fuerzas, y por medio de la fuerza puedo relacionarlo a través de la ley generalizada de Hooke, es ese paso en el que trasciendo de la cinemática a la dinámica del mecanismo, ¿ok? Porque en la dinámica del mecanismo, ¿sale? Algunos autores dicen que la dinámica es cuando ustedes obtienen la fuerza. A lo mejor eso puede ser debatible, ¿no? Pero finalmente hay autores que no lo hacen, pero bueno, son conceptos que realmente pueden debatirse, ¿no? A mí personalmente me parece que es mucho más correcto manejar, porque la realidad es que todavía en el análisis de fuerza se sigue manejando la esencia de que el mecanismo, o sea, que los eslabones siguen siendo rígidos. Entonces, mientras no se deforme, no hay efectos o pérdidas por medio de el amortiguamiento elástico del mecanismo mismo, o sea, de los elementos que forman el mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Que incluso sigue siendo un análisis bastante somero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sección transversal de los eslabones, como si los pasadores, ¿sale? ¿Ok? O sea, los pasadores, ¿no? Que en este caso permiten la rotación entre eslabones, no pudieran también deformarse, pero aquí viene el problema. O sea, si nosotros sabemos que en la realidad, o sea, nosotros siempre hemos planteado que el mecanismo es así, ¿no? Así. O sea, una representación, digamos, de eso sería algo más o menos así, ¿cierto? ¿Ok? Donde en este caso están unidos por un pasador. Esto está a tierra. Pero realmente cuando yo lo analizo desde arriba, lo hemos visto en el ejercicio que hemos estado trabajando, realmente los eslabones están así, ¿cierto? Con el pasador a través.
Es decir, si esta es la fuerza de acción, ¿sale? En este caso, aquí hay una fuerza de reacción. Es decir, realmente los pasadores también pueden analizarse, pero ellos ya no están en una condición, atención, están en una condición ¿de qué? De cortante, ¿ok? Independientemente, incluso si el pasador también, por ejemplo, obedeciera este concepto, que estuviera así, tuviera una horquilla central y luego por fuera sujetaran así, sigue siendo lo mismo. Es un fenómeno acortante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde es transferible, insisto, porque todo eso, todo esto que yo les menciono, se analiza ya en la parte de la dinámica, ¿sale? Ahí sí todos los autores están de acuerdo que esto forma parte de la dinámica. El problema es cuando algunos dicen que ya entramos en dinámica y cuando no, ¿sale? Como les digo, algunos dicen que cuando ustedes ya analizaron fuerzas, ahí están hablando de dinámica. Y otros dicen que no. O sea, cuando tú estás hablando ya de esfuerzos, o sea, ya del comportamiento e introduces la elasticidad del componente, entonces, en ese punto específicamente ya estamos hablando de dinámica del mecanismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es ahí donde cobra relevancia todos estos conceptos. O sea, dónde o a partir de dónde realmente se observa ya una transición de estos fenómenos. Entonces, finalmente la aceleración, ¿ok? Realmente es el último eslabón, por decirlo de alguna forma, que se entienda, el cual representa finalmente las leyes de movilidad del mecanismo, ¿ok? O dicho de otra forma, del que se ve directamente la relación, ¿sale? De la movilidad del mecanismo, porque, o sea, todo esto ha sido para determinar qué efecto tiene la movilidad del mecanismo dentro de su comportamiento. Pero las masas finalmente son elementos externos, de hecho, se consideran como variables independientes, ¿estamos de acuerdo? Porque son finalmente variables que nosotros podemos definir o que conocemos externamente, es decir, muy rápido, es decir, multiplicando la aceleración, ¿ok? Por la fuerza digo, por la masa, perdón, obtenemos la fuerza, ¿no? ¿Ok? Y como les comento, si conozco secciones transversales, entonces ahí es donde trasciende el análisis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es en ese punto donde realmente el análisis puede trascender a una condición completamente distinta. Entonces, si bien, insisto, para mí la dinámica termina en esa parte, ¿sale? Realmente el brinco, digamos, de aquí a fuerza, pues simplemente conocer las masas de los mecanismos y aplicar finalmente el principio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dicho eso o explicada esta parte, entonces, en este caso, la aceleración, pues ya habíamos hablado un poquito de ella en la parte de velocidad, ¿ok? Y es que partimos del mismo principio, ¿sale? En este caso, la fundamentación se plantea siempre para el primer eslabón, ¿sale? El eslabón inicial, no en este eslabón a tierra, ¿sale? Que esa ha sido como que nuestra referencia para todo, ¿sale? Y si consideramos, insisto, la aceleración de un punto, o sea, cualquier punto, no un punto, digamos, en específico, o sea, se dice que es un punto cualquiera, sobre un eslabón articulado a tierra, en este caso, o sea, esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Perdón. Este, también podemos definir, ¿sale? En esto, o esa aceleración, pero no se puede definir, sabiendo que la posición de ese punto específicamente respecto de un origen, ¿sale? Va a estar definido por ese vector R que hemos estado manejando a lo largo de toda la teoría, ¿sale? Que en este caso, planteando la figura de la forma polar, pues retomamos exactamente el mismo análisis que ya teníamos previamente, que R va a ser igual a R por exponencial de I, o sea, imaginario de teta. ¿Estamos de acuerdo? Donde R, evidentemente, pues va a ser la longitud del eslabón, teta, el ángulo medido positivamente en sentido antihorario desde el eje real fijo, ¿sale? Y aunado a esto, si derivamos esta expresión en función del tiempo y sabiendo que el eslabón es un elemento rígido, porque seguimos bajo el concepto de rigidez, entonces solo deberá cambiar teta con el tiempo. Eso finalmente lo sabemos del análisis previo que hicimos de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que entonces la velocidad lineal absoluta sabíamos entonces que era igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos retomando finalmente el fundamento de nuestra evaluación anterior. ¿Sale? Que igualmente en el caso de la forma cartesiana llegábamos a esta segunda forma, ¿no? Que en este caso era RW o R omega, perdón, por menos seno de teta más I coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y complementamos, ¿no? O decíamos que en este caso, en términos de producto cruz, ambas son exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
En este caso, ¿sale? Vamos a retomar dos conceptos fundamentales, y es que la aceleración del punto se va a determinar mediante la derivación de la velocidad definida respecto del tiempo. Estamos de acuerdo. O sea, retomamos las ecuaciones de velocidad para obtener la aceleración, ¿sale? Ahora, si consideramos que todos los eslabones son fijos, entonces las componentes que cambian con el tiempo, pues serán evidentemente teta y omega, ¿ok? Eso también lo sabemos a partir del comportamiento de velocidad. No obstante, ¿sale? También hay dos conceptos fundamentales que debemos de tener claros para la aceleración en general, y es que la aceleración angular es la derivada, ¿sale? De la velocidad angular omega, ¿sale? Sobre el tiempo, por respecto del tiempo. Y la vamos a identificar con el símbolo alfa, ¿estamos de acuerdo? Mientras que la aceleración lineal es igual a la derivada de la velocidad lineal respecto del tiempo. O sea, son los dos mismos conceptos, ¿no? Que fuimos fundamentalmente para el caso de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si recordamos finalmente las primeras definiciones que hicimos del mecanismo, ¿sale? Consideramos que el vector de velocidad RT cambia con el tiempo. Eso quiere decir que entonces se contempla R más T respecto de delta de T, ¿sale? Y por tente se puede evaluar la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o sea, directamente, ¿sale? Ahora, realmente, ¿sale? Si nosotros analizamos el fenómeno de aceleración, esto es lo que tendríamos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Este sería el fenómeno, ¿ok? De aceleración. No es necesario que la velocidad y la aceleración vayan en la misma dirección, ¿eh? O sea, esto finalmente es, digamos, es importante, ¿sale? ¿Ok? Ahora, en este sentido, lo que nos interesa es, como les comento, la aceleración, o sea, alfa 2, ¿sale? Ahora, si nosotros consideramos la variación, recordemos que esto es R específicamente, ¿sale? Es nuestra longitud de R, ¿sale? Y debido a la presencia de la aceleración, o sea, la aceleración en este caso, que es alfa, esta es la aceleración angular, ¿sale? Se extiende a lo largo de este que está a una posición teta, ¿sale? Pero recuerden que en este caso los eslabones, su comportamiento, perdón, cinemático depende directamente de la posición de referencia, ¿sale? Entonces, si nosotros consideramos en este caso una aceleración en esta dirección, entonces se presentaría en este caso una componente, ¿no? De aceleración. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma, ¿ok? Que realmente esta aceleración es la aceleración lineal, esta que tenemos aquí, ¿sale? Esta que de aquí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Bueno, en este caso, la aceleración de un punto de un cuerpo rígido, ¿sale? Que gira respecto a un punto de giro revoluta, siempre va a tener dos componentes fundamentales en las que se descompone. Es decir, ese vector de aceleración lineal se descompone en dos, siendo la primera AT y la otra AN. ¿Estamos de acuerdo? AT es la que se conoce como aceleración tangencial y su presencia se debe a la razón de cambio en la velocidad angular, es decir, depende directamente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y la siguiente componente siempre tiene una dirección hacia el punto de giro o centro de rotación, y esta se conoce como AN o aceleración normal o centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Que recuerden en este caso que ese es finalmente el efecto de que cuando ustedes están girando, ¿no? Esa sensación, ¿no? ¿Ok? De las fuerzas, ¿no? Que se generan sobre un cuerpo cuando está irritando sobre su propio eje, ¿no? O sea, ustedes sienten que se van hacia adentro. No sé si recuerden eso, o si alguna vez lo han experimentado cuando están girando, por ejemplo, en sillas. Sí, Como que los jala hacia adentro. Es más, perdón, de hecho hablo de las sillas, perdón, pero realmente es el que se presenta en los automóviles, ¿no? O sea, cuando ustedes van en el auto y así como que dan una vuelta muy cerrada, tipo conductor de Fórmula 1, y ustedes se van para el lado, ¿no? Así como, caramba, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Es eso, ese es finalmente el efecto de la aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre va, insisto, hacia el punto de giro de referencia, ¿sale? Y se debe a la dirección cambiante del vector de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
en este caso de la velocidad lineal específicamente, ¿sale? Ahora, el esquema de la derecha todavía no le hagan caso, ¿sale? Lo pongo ahí inmediatamente para retomar algunos conceptos más adelante, pero ahorita lo vamos a explicar con más detalle, ¿sale? Ahora, entonces, por lo tanto, la distribución, digamos, de estas dos sería como se dan aquí, ¿sale? La parte interesante es que realmente desde una perspectiva general, ¿sale? Realmente A se descompone en ellas, pero ¿qué es lo que sabemos sobre AN y sobre AT? Bueno, AN siempre es normal o es colineal, más bien, perdón, con el eslabón, mientras que AT es siempre perpendicular al eslabón. ¿Estamos de acuerdo? O normal al eslabón, básicamente. ¿Sale? Puede ser en una dirección o a otra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no cambia en ese sentido, pero siempre va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y la relación entre ambas es precisamente la que nos da la aceleración lineal. ¿Sale? O sea, la aceleración real, digamos, del eslabón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entendido esa parte, entonces yo puedo directamente a partir de lo que yo ya había definido de velocidades, ¿sale? La aceleración lineal del mecanismo. En este caso, recordando que A, ¿sale? Es igual a la derivada de B respecto del tiempo. Recordemos que previamente ya habíamos obtenido a B y era esto, ¿sale? Y entonces esta la voy a derivar respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Como la tengo aquí, ¿ok? Si yo derivo esta parte, ¿sale? O aplicando la derivada de productos, porque finalmente es una derivada de productos. ¿Por qué es una derivada de productos? Porque tenemos en este caso que dos variables cambian. ¿Quién cambia? Omega y teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, aplicando esa derivada de productos, que ustedes también o ¿cuál es el otro nombre que recibe? ¿Derivada por qué? Cuando tiene una multiplicación de dos elementos que cambian. ¿O todos la conocen como derivada de productos? ¿De cadena? De cadena. Otro nombre de pura casualidad que hayan escuchado, pura casualidad. ¿O todos la conocen así con productos y cadena nada más? Sí, yo no escucho esos dos. ¿Perdón? Digo que solo he escuchado esos dos. Esos dos. ¿Y la derivada por partes qué es entonces, por ejemplo? ¿Sí, sí habían escuchado ese concepto o nunca lo escucharon? Por derivada por partes, creo que no. Más bien había escuchado regla de la cadena y derivada implícita tal vez, pero por partes no. ¿Por partes nunca escucharon ese concepto? Yo lo conocía como derivada por partes, ¿no? Pero bueno, finalmente el concepto es el mismo, ¿no? Sí, ¿alguien más iba a decir algo, perdón? No, que también por funciones. Por Derivada funciones. de funciones. Bueno, esa también yo no. Bueno, puede llamarse de diferente, pero bueno, en este caso, como les digo, de multiplicación, ¿no? ¿Sale? Y en este sentido, bueno, la multiplicación, dos variables que cambian respecto de la variable que estamos derivando, que en este caso es el tiempo, y sabemos que tanto el exponencial de teta como omega cambian respecto del tiempo. Por lo tanto, si derivamos la primera parte, o sea, pues yo lo digo que es por partes, ¿no? La primera parte, básicamente sería en este caso la componente b, ¿sale? Que sería en este caso exponencial imaginario de teta por la derivada de omega respecto al tiempo más omega e imaginario, ¿sale? Exponencial de I0, ¿sale? Por la derivada de teta respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso finalmente por la derivada del exponencial, recuerden, ¿sale? Ahora, en este caso, si recordamos los conceptos que nosotros ya habíamos visto previamente, ¿sale? Derivada de omega respecto del tiempo es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos en este caso R alfa imaginario exponencial de I0. Pero la derivada de teta respecto del tiempo, ¿a qué es igual? A la velocidad angular.
a la velocidad angular, exactamente, omega. Por lo tanto, por eso queda omega al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, si nosotros reacomodáramos de alguna forma esta parte desde una perspectiva de producto cruz, es un producto vectorial, tomaría esta forma que tiene aquí abajo, ¿sale? Es decir, R por producto cruz, perdón, de alfa, más R producto cruz de omega por omega. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de esta ecuación, nosotros nos damos cuenta que se compone de dos elementos, ¿sale? Ahora, esa primera parte de la ecuación solo depende de alfa, es decir, de la velocidad o, digo, de la aceleración aceleración, perdón, angular, disculpa, ¿sale? Que de acuerdo con la explicación que dimos previamente, entonces es precisamente la que estaría relacionada con la aceleración tangencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Mientras que en este caso la segunda parte es la que relaciona con la componente normal o aceleración centrípeta, o sea, o centrípeta, o como bueno, aquí les pongo nada más que es hacia el centro, ¿ok? Que como comentamos previamente, perdón, esta sale principalmente a el vector cambiante de velocidad, o sea, omega. ¿Estamos de acuerdo? Y así, o sea, directamente hemos obtenido las dos componentes, de la aceleración lineal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es realmente la suma vectorial de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sea, por eso la naturaleza es importante notar, perdón, que son vectores todavía. O sea, bueno, eso es importante entender que es una suma vectorial. ¿Sale? Por eso hablo del producto cruz. ¿Sale? Ahora, en este caso es importante mencionar que la componente tangencial, al depender de alfa, esta puede ser positiva o negativa. Así pues, la componente tangencial de la aceleración se dice que gira 90 grados respecto del ángulo de la posición, perdón, del eslabón, que es finalmente la condición que ya había mencionado previamente. ¿Sale? Entonces, esto es desde la perspectiva polar. ¿Qué sucede desde la perspectiva, en este caso, digamos, cartesiana o euleriana? Bueno, entonces, primero que nada, podemos concluir, ¿sale? Que la aceleración tangencial siempre se dará en la dirección perpendicular al radio de la rotación y por tanto es tangente a la trayectoria del movimiento. Como de acuerdo, es, digamos, la aseveración más importante que podemos hacer a partir de esa ecuación, ¿sale? Si consideramos ahora la condición euleriana o cartesiana, entonces tendríamos que ahora R alfa, ¿sale? Por seno, o sea, sería específicamente, perdón, R alfa, seno de teta más I coseno de teta, ¿sale? Menos R omega al cuadrado coseno de teta más I seno de teta. Si se dan cuenta, básicamente es lo mismo que hicimos en la vez pasada. Recuerden que lo único que cambia, en este caso, respecto del anterior, es básicamente, digamos, la naturaleza de EI. O sea, de hecho, lo único que hacemos es sustituir a EI0, le digo EI teta, perdón, exponencial de I teta, por esta relación. Por lo tanto, realmente la estructura original de las dos ecuaciones, es decir, de R alfa y R doble al cuadrado, se mantiene constante. Lo que cambiaría sería la interna, que en este caso hay un cambio de signo porque tenemos seno, que al derivarlo sale, entonces, o bueno, este seno más coseno, que al derivarlos hay un cambio de signo finalmente, sale, y por eso toma ahora esta forma específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y donde concluimos ahora esta forma, ¿ok? Que por su naturaleza, insisto, es exactamente lo mismo que lo que tenemos aquí arriba. Estamos de acuerdo, o sea, no lo hago porque realmente es, digamos, el mismo principio, ¿sale? Entonces, a partir de esto, ¿sale? Se puede entonces decir entonces que las magnitudes escalares de la aceleración tangencial y la centrípeta, pues van a ser igual a esto, ¿sale? ¿Ok? O sea, el valor absoluto, ¿sale? De AT, que en este caso va a ser igual a AT, ¿sale? Es igual a R por alfa, ¿sale? Es decir, a la longitud, digamos, del eslabón, multiplicada por su velocidad angular, digo, por su aceleración angular, perdón, ¿sale? Mientras que la centrípeta es la longitud del eslabón por el cuadrado de la velocidad, en este caso, de la velocidad angular específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, perdón, ahora. Entonces, a partir de esto, ¿sale? Tenemos ahora sí las relaciones
¿no? Digamos, del comportamiento, ¿no? De aceleración de los mecanismos específicamente, ¿sale? Ahora, a partir de esto, ¿sale? Nosotros ya tenemos resuelto realmente, digamos, las relaciones cinemáticas, por decirlo de alguna forma, para el fenómeno de aceleración de un mecanismo de 4 barras. Digo, para un mecanismo en general, perdón, disculpa. Pero ahora, si lo planteamos para un mecanismo de 4 barras, entonces retomamos finalmente la figura, ¿sale? De el polígono vectorial. O sea, seguimos bajo lo mismo, ¿sale? O sea, por eso les digo que son las ecuaciones fundamentales, ¿sale? Entonces, retomando el fenómeno del polígono vectorial, entonces tenemos una vez más esto aplicado para un sistema de 4 barras, insisto, ¿sale? Donde si ahora sustituimos, en este caso, los elementos vectoriales de la aceleración, tendríamos la siguiente ecuación, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Ya armada, ¿ok? R producto cruz bueno, R2, perdón, producto cruz de alfa 2, ¿no? Más R2 producto cruz de omega 2 por producto cruz omega 2, ¿sale? Y lo mismo sucede con tanto R3, bueno, con los elementos del eslabón 3, con los elementos del eslabón 4, ¿sale? Ahora, el eslabón 1 no lo tomamos en consideración, ¿por qué? ¿Por qué uno no lo tomamos en cuenta? Porque no hay movimiento y por eso no hay aceleración. Porque es fijo, exactamente, ¿no? O sea, hacemos como finalmente desde el análisis de velocidad, ¿no? El eslabón 1, que siempre lo consideramos como fijo, no puede tener movilidad y por ende la suprimimos. O sea, la quitamos directamente de nuestro análisis por ese principio que ya hemos manejado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos ahora sí, a partir de esto, sale reagrupar, ¿ok? Ahora, pero ¿cómo agrupamos en este caso la ecuación? Pues en términos de lo que conocemos y no conocemos. Desde la perspectiva de la ecuación superior, ¿sale? Nosotros vemos una gran cantidad de variables, pero recuerden que el análisis de velocidad requiere que, el análisis, bueno, sí, más bien, el análisis de velocidad requería del análisis de posición. Entonces, en este caso, ¿qué creen que suceda con el análisis de aceleración? O sea, el de velocidad requería el de posición. Entonces, el de aceleración, ¿de quién depende? ¿De velocidad? De velocidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de la velocidad determina a quién, a los omegas, ¿sale? Pero me sigue haciendo falta algo, las posiciones. Es decir, el análisis de aceleración depende del análisis de posición y del de velocidad al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? De hecho, en este caso, pues esta relación solamente se mantiene hasta aceleración. Por eso les comento que en el caso de fuerzas ya no cobra la misma relevancia estas ecuaciones. O sea, hay un análisis finalmente, ¿no? Pero ya no impacta tanto porque realmente la fuerza depende finalmente de la naturaleza de la aceleración. Es decir, si yo conozco la aceleración en algún punto en específico, esto es interesante, ¿eh? ¿Sale? Recuerden que estas ecuaciones fundamentales de la aceleración, así como las de la velocidad, ¿sale? Realmente no es forzoso que se defina, ¿sale? A R, ¿sale? Como la longitud final del eslabón. Es decir, realmente esta ecuación nos permite definir la aceleración ¿en dónde? En cualquier punto a lo largo del eslabón. Es decir, R no tiene que ser forzosamente de la longitud del eslabón completa. De hecho, cuando yo le doy la longitud completa, estaría obteniendo la de aquí. Pero, por ejemplo, si le pongo nada más la mitad, yo estaría obteniendo la aceleración aquí. Eso es interesante porque más allá del análisis general que yo pueda hacer digamos, de las velocidades, la realidad es que las velocidades y las aceleraciones máximas evidentemente se dan al final del eslabón, que son las que más me interesaría. Eso es cierto, ¿ok? Pero incluso en una naturaleza, digamos, en el comportamiento, ¿sale? Yo puedo ir estimando, ¿sale? Los cambios de aceleración a lo largo del eslabón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cómo va cambiando la velocidad y la aceleración a lo largo de él, ¿sale?
que en este caso van a marcar, o puede que marquen un comportamiento o, digamos, cuasi lineal, por decirlo de alguna forma, ¿estamos de acuerdo? Porque finalmente se dice que va incrementándose gradualmente, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente las posiciones no cambian, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso, la longitud, pues simplemente un factor correctivo, entonces, por tanto, obtendríamos realmente una recta, ¿sale? Como comportamiento general. Pero esto es interesante porque en el análisis de fuerza, por ejemplo, esos patrones, esos perfiles que se forman de aceleración, sí cobran relevancia, porque yo puedo evaluar cómo va cambiando la fuerza conforme mi eslabón va haciéndose más largo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, yo voy determinando la fuerza aquí, por ejemplo, la fuerza tangencial, por ejemplo, ¿sale? ¿Ok? Y también puedo determinar la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí es donde realmente toma un interés particular, digamos, este estudio, ¿sale? Porque en este caso, esta fuerza que se está dando aquí específicamente, ¿sale? O sea, la tangencial, que es normal a esto, ¿ok? Por su naturaleza, está actuando a lo largo de una longitud. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, está generando un brazo de palanca, o dicho de otra forma, está generando un torque. ¿Estamos de acuerdo? O sea, más allá de la fuerza directa, la fuerza actúa a lo largo de una longitud en específico, ¿ok? Entonces, ahí es donde primeramente nos podemos dar cuenta, ok, es una fuerza que se da aquí, pero cuando yo multiplico esa fuerza por la longitud de acción, entonces obtengo el torque que me suministra cada una de las posiciones a lo largo de la longitud del mecanismo, digo, del eslabón del mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso sí, por ejemplo, es interesante, o sea, cómo va evolucionando el torque, que no necesariamente puede que sea lineal también. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digo, por eso les manejo el concepto de cuasi lineales, porque en teoría manejan linealidad, ¿no? El punto aquí es que esas fuerzas y esos torques, por ejemplo, pues toman sentido ya cuando se aplican desde la perspectiva de que el componente pues no es rígido, ¿sale? Sino que es elástico. Y es ahí donde precisamente se dice que parte de la fuerza, o sea, que actúa en el mecanismo, se pierde a lo largo del eslabón. ¿Estamos de acuerdo? En este sentido, eh, por efectos de, bueno, o sea, de la resistencia, digamos, mecánica misma del eslabón, ¿sale? Podemos decir, o bueno, se sabe, perdón, que realmente cuando él experimenta una aceleración, realmente él hace esto. O sea, digamos, no mantiene su linealidad, o sea, no se mantiene recto, sino que él va a hacer esto. No sé si más o menos se entiende eso, o sea, se tiende a doblar. ¿Estamos de acuerdo? Antes de poderlo pasar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay una energía que se pierde en deformar elásticamente el componente, ¿sale? Pero aquí viene lo chistoso, que cuando esto sucede, ¿no? O sea, hay una diferencia, ¿no? Que se va a dar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Debido a esto, ¿sale? Pero mientras el elemento sea elástico, cuando vuelve a su posición, ¿qué sucede? Es decir, realmente parte de la energía, ¿no? Digamos que ustedes están proveyendo aquí, ¿sale? Este, se convierte en energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso específico de que ustedes fueran capaces de acelerar repentinamente el eslabón y luego frenarlo repentinamente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo acelero, por ejemplo, el mecanismo, o sea, el brazo del mecanismo va a suceder esto, pero cuando yo lo frene, va a hacer esto y va a empezar a oscilar de esta forma, ¿cierto? No sé si más o menos se entienda el fenómeno que estoy tratando de explicar. Como cuando ustedes le hacen, por ejemplo, a una barra así, ¿no? O sea, con la mano, ¿no? O sea, se va para un lado, se va para el otro, ¿no? O sea, empieza a darse un fenómeno de vibración, digamos. Sí, sí, más o menos, o sea, sí se entiende el fenómeno, ¿no? Sí, profe, bueno, yo sí lo entendí. Sí, sí, o sea, te digo, es común, o sea, lo que pasa es que a veces, o sea, ustedes los han visto, pero a veces no necesariamente le han tomado sentido en dónde se relacionan con algunos conceptos de aquí. Realmente, por ejemplo, si ustedes están moviendo, no sé, un matamoscas, pues eso es lo que sucede, ¿sale? O sea, realmente el matamoscas, no mata a la mosca solamente por la fuerza que ustedes le imprimen, porque mucha de la fuerza
se pierde en el matamoscas que, pues, al ser, digamos, una superficie amplia, ¿no? El aire genera que se atrase, ¿no? En este caso, y entonces realmente lo que mata a la mosca es esa liberación de la energía potencial del matamoscas, ¿no? Donde él trata de recuperar su estructura, su posición original, y ese es el que realmente duele, ¿estamos de acuerdo? Igual en el látigo, o sea, el látigo, por ejemplo, eso es lo que hace, o sea, por eso duele, ¿estamos de acuerdo? O sea, todo ese proceso en el que transita, ¿no? La energía, ¿sale? Es el que se va guardando y después se libera de forma repentina, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto es interesante porque en el látigo, por ejemplo, o sea, realmente cuando ustedes lo ocupan para, digamos, aventarlo hacia el frente, no requiere mucha fuerza. O sea, ustedes le hacen así, ¡pum! Y no van a sentir mucha fuerza, pero el golpe que da el látigo es durísimo. O sea, ¿no? O sea, por algo lo utilizan para torturar gente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese fenómeno, o sea, realmente esa absorción de la energía, pues, de ese proceso, ¿no? En el que se va, digamos, como transmitiendo a lo largo del eslabón, porque en este caso el látigo, podemos decir que es un eslabón, nada más que extremadamente elástico, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esa liberación repentina de energía es la que realmente nos genera problemas. Esa es la que golpetea los mecanismos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en ese sentido, un mecanismo eficiente sería aquel que casi no tuviera pérdidas bueno, es que no son pérdidas como tal. Se le maneja el concepto de pérdidas porque se dice que no puedes utilizar la energía de forma inmediata, porque, o sea, si el elemento es extremadamente elástico, ¿sale? Mucha de esa energía se pierde en deformar el elemento, pero el elemento, por su concepto de elasticidad, él lo va a regresar, o sea, te va a entregar de nuevo la energía porque no se está disipando. ¿Ok? Porque la energía no se disiparía en deformarlo permanentemente, y eso no sucede, ¿no? O sea, se mantiene, ¿no? ¿Ok? Pero el problema es que se libera de forma repentina, o sea, es un golpe que ustedes le dan, en este caso, pensando en un mecanismo, a ¿cómo se llama? Al pasador de la revoluta, ¿estamos de acuerdo? Que para el caso del pasador, perdón, realmente sería un efecto cortante, es un golpe cortante, como si ustedes veían así como un hachazo por arriba, ¿no? O sea, como si estuvieran cortando un árbol, más o menos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que realmente le sucede al pasador. O sea, el pasador es el árbol, ¿no? Y el golpe que ustedes le están dando, claro, o sea, a lo mejor yo hablo de hacha, pero claro, realmente el fenómeno sería más bien como si le pegaran al árbol con un martillo, ¿no? O sea, realmente el área que abarca es grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, imagínense que ustedes tienen un árbol enfrente, ¿no? Y le quieren dar con un martillo. ¿Qué es lo que experimentan ustedes a la hora de darle el golpe? La reacción, ¿cierto? Del trancazo, ¿no? Es esa reacción inmediata que genera, es como si golpearan algo extremadamente duro. Bueno, todo eso, o sea, todos esos tipos de fenómenos, el mecanismo lo siente. O sea, los mecanismos tienden a resentir ese tipo de cuestiones. Por eso es que el análisis de aceleraciones es tan importante a futuro para realizar realmente o para analizar en profundidad cómo se va a desempeñar un mecanismo, por todos ese tipo de fenómenos aleatorios que se llegan a presentar en él, ¿sale? Estamos de acuerdo, la absorción de energía, esos golpeteos, ¿no? Que se llegan a dar, es ahí donde toma sentido, ¿sale? Esto es interesante porque, bueno, o sea, entre todas las variables que ustedes pueden jugar, por ejemplo, incluso utilizar perfiles, ¿no? Que generen menor deformación, también me puede ayudar. O sea, recuerden que en términos de la sección transversal, algunos perfiles son mejores, ¿sale? O son más eficientes para no tener tanta flecha, o dicho de otra forma, la flecha máxima depende de la sección transversal. Entonces, en este caso, utilizar, por ejemplo, ciertos perfiles puede reducir significativamente fenómenos como estos en comparación con otros. O sea, se conecta con muchas variables al final. Por eso es, insisto, tan importante el análisis de posición, de velocidades. O sea, realmente el análisis de posición y de velocidades cobra relevancia en el análisis de la selección. Es por eso la relación inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Porque finalmente ya con la aceleración podemos hacer una gran cantidad de cosas dentro del mecanismo, o bueno, analizar muchas cosas dentro del mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo, esos perfiles, ¿no? Que se van generando, van mostrando, ¿no? Esas tendencias, ¿no? De esa energía potencial que se va generando a lo largo del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, entendido esa parte, ¿sale? Entonces, como comentábamos,
realmente el análisis de aceleración requiere del análisis de velocidad y del análisis de posiciones. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a analizar aceleración, ¿qué es lo que ya conozco? O sea, de todas las variables que finalmente pueden inmiscuirse en el cálculo, ¿qué es lo que yo ya conocería? Variables, por ejemplo, regresando a los cálculos anteriores, cuando hicimos análisis de posición, ¿qué variables conocíamos y qué variables determinamos? De análisis de posición. Pues conocíamos la longitud de los eslabones, ¿no? Ok, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más conocíamos? El valor de teta 2. Bueno, ¿Y en qué es los teta anteriores. 2? ¿Pero qué es teta 2? Es es la variable de control, iba a decir, pero no. No, 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 no es variable de control, ¿es qué? ¿Los ¿No es demás la compañeros? variable de entrada? Ok, pero ¿representa qué físicamente? Pues la posición de entrada de La posición del eslabón, eslabón de ¿no? entrada, exactamente. ¿Sale? Eso realmente lo que representa digo, teta 2. Entonces, teníamos eso. ¿Qué es lo que determinamos en el análisis de posiciones? Las posiciones en 3 y 4, o sea, teta 3 y teta 4. Ok, las posiciones angulares de teta 3 y teta 4 para ambas posiciones, para ambas configuraciones. O sea, la configuración base y la invertida. ¿Ok? Entonces, eso ya lo conocemos. ¿Ok? Ahora, cuando hicimos el análisis de velocidad, comentábamos que ya debíamos de conocer todas las variables del análisis de posición. ¿Ok? Pero además de eso, necesitábamos ¿qué? Una velocidad de entrada. La velocidad del eslabón de entrada. ¿Ok? Y entonces, a partir de eso, determinábamos ¿qué? Las velocidades del eslabón 3 y del eslabón 4. Las velocidades angulares del eslabón 3 y del eslabón 4. ¿Ok? Ahora, entonces, eso es lo que determinamos a partir de nuestro análisis de posición y de velocidad. Entonces, cuando llegamos al análisis de aceleración, ya habíamos dicho que necesitábamos esos dos. Entonces, de todas las variables que ustedes ven ahí en esas ecuaciones, ¿qué es lo que desconoceríamos? O sea, acuérdense que todos estos análisis son buscar lo que desconozco. Entonces, de la primera ecuación, de la primerita, ¿qué desconozco? La aceleración angular 2 La aceleración angular 2, ¿la desconozco? es alfa 2, ¿no? Es alfa 2. Pero, a ver, o sea, recuerden que depende del análisis. O sea, ahora sí que el concepto de variable de control es por qué. O sea, yo siempre necesito conocer qué. Ah, sí, cierto, ese dato sí lo tenía. La variable de entrada. O sea, es decir, la velocidad angular del eslabón de entrada yo la propongo. O sea, es lo mismo que con la velocidad. Entonces, ¿qué desconozco?
Y en ese caso sería la velocidad angular 3, ¿no? Y la ¿ok? 4. Y la 4, exactamente, esas son las variables que desconozco. Entonces, el primer paso con mis ecuaciones es agrupar lo desconocido y lo conocido. Dicho de otra forma, paso en la parte izquierda, ¿sale? Todas las variables que desconozco específicamente, respetando, digamos, los productos cruz, que serían las variables que contemplan a alfa 3 y alfa 4, mientras que del otro lado me quedo con todas las variables de los eslabón de entrada, más las variables conocidas del análisis de velocidad y de posición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, considerando entonces ese arreglo, yo puedo aplicar o desarrollar la ecuación en términos cartesianos y obtener las dos ecuaciones escalares equivalentes de aceleración para x y para y, respetando finalmente las mismas relaciones que hemos visto para el análisis de posición y de velocidad que mencionamos previamente respecto del punto B. Entonces, por ende, ¿sale? Quedaría la ecuación de esta forma. Sería R2 seno de teta 2 alfa 2 menos R3 seno de teta 3 alfa 3 más R4 seno de teta 4 alfa 4 menos R2 coseno de teta 2 por de omega 2 al cuadrado menos R3 coseno de teta 3 omega 3 al cuadrado, etcétera, ¿no? Todo igual con 0, ¿ok? O sea, aquí finalmente lo tengo agrupado de esta forma, ¿sale? Ahora, como les comento, yo agrupo lo desconocido con lo conocido y entonces tomaría la forma de las variables de interés que tenemos aquí, ¿sale? Donde, insisto, las variables de interés son aquellos elementos que contemplan a alfa 4 y alfa 3. Recuerden que las dos ecuaciones equivalentes es porque esta es para x y esta para y, ¿eh? O sea, recuerden siempre que hemos estado bajo esa misma premisa. ¿Estamos de acuerdo? O dicho de otra forma, real e imaginario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también para, digamos, definir eso correctamente. Recuerden que, de acuerdo con nuestros análisis anteriores, ¿sale? No solo el coseno puede ser imaginario, sino también el seno, sobre todo en el caso de alfa 2, específicamente. Digo, de omega 2. Digo, omega al cuadrado, disculpe, ¿sale? Y ahí lo estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con estas dos ecuaciones, aquí el problema es similar, digamos, a lo que se presentó en el análisis de posiciones. Es similar, no idéntico. ¿Sale? Entonces, yo lo que puedo hacer es que, dada la igualdad de las ecuaciones, yo puedo decidir o hacer una especie de relación de variables, ¿no? En este caso, e incorporar una variable adicional. En este caso, por el principio de igualdad, yo puedo decir que tanto las partes izquierdas como las partes, bueno, las partes de los elementos de la izquierda como los elementos de la derecha van a estar relacionados por la misma variable de referencia, que en este caso, para la parte real va a ser F1 y para la parte imaginaria va a ser F2, quedando de la misma manera, o de esta manera más bien, perdón, ¿sale? Ok, todo esto para un sistema de 4 barras, ok. Ahora, si tenemos esto, entonces yo puedo considerar la ecuación, ¿sale? Que incluye las variables de interés, ¿sale? Únicamente. Dicho de otra forma, ¿sale? Yo puedo tomar, por ejemplo, a la primera, es decir, a F1. O sea, yo sé que F1 va a ser igual a R3 seno de teta 3 alfa 3 más R4 seno de teta 4 alfa 4, ¿sale? Y por ejemplo, de esta puedo sustituir, despejar, disculpen, para una variable que yo quiera conocer. En este caso, despejando a alfa 3, ¿ok? Entonces yo puedo decir que alfa 3 es igual con esto. Pero seguimos en el mismo problema, o sea, sigue dependiendo de alfa 4, o sea, ¿de qué me sirve haber hecho esto? Bueno, si yo tengo esto finalmente, ¿sale? Yo puedo sustituir esa expresión ¿dónde? O sea, si yo tengo esto, o sea, yo ya conozco esto, ¿dónde lo puedo sustituir? Profesor, ¿Sí? ¿Qué pasó? yo tengo una duda con respecto a F1 y F2. ¿Le damos valores aleatorios, o sea, los que nosotros queramos? No, no es que le esté dando yo un valor aleatorio, es que creo una nueva variable. Ok, entonces es una variable que también desconocemos. No, o sea, la conozco.
O sea, F1 es igual a esto y a lo vez a la parte de abajo. O sea, lo que sucede es que, o sea, en este caso, yo lo que estoy haciendo es separar las dos ecuaciones, ¿ok? Entonces, esa es la idea de haber creado F1 y F2, o sea, separarlas. Porque evidentemente analizarlas directamente no me ayuda, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Por la naturaleza tan compleja que tiene. O sea, si ustedes se dan cuenta, es una ecuación compleja, o sea, por el número de variables que incorpora. Entonces, para simplificar de alguna forma mi vida, lo que puedo hacer es separarlas en 4 ecuaciones. O sea, convierto 2 ecuaciones en 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Contemplando ahora que F1 y F2 son esas 2 variables. Ahora, si te refieres al hecho de que son desconocidas del todo, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque de hecho yo puedo determinar a F1 y F2 directamente. ¿Cómo? Con las partes de abajo, con estas. ¿Por qué? O no podría determinar las de abajo. A ver, vean, ¿estas las puedo encontrar para Sí, ver para ver cuánto vale F1 y F2? sí, porque ya se conocen esos datos, ¿no? Sí, porque todos estos datos ya los conozco. Exactamente, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo esto yo ya lo conozco, ¿ok? Entonces sí puedo determinar F1 y F2, o sea, no realmente no son desconocidas del todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, insisto, o sea, la idea es separar, ¿no? O sea, entre comillas, digamos, facilitarme la vida para buscar una ecuación, porque la realidad es que esto ya puede ser analizable, entre comillas, así, ¿sale? Entre comillas, ¿eh? Porque realmente yo todavía no he logrado dejar toda la ecuación en términos de una sola variable. Realmente ese es mi objetivo. O sea, es el mismo objetivo que hemos estado viendo con las ecuaciones anteriores. Entonces, mediante esa separación, yo puedo entonces solamente tomar una, por ejemplo, que sería alfa 3, ¿ok? Obtengo esta relación, pero esta a su vez puedo yo sustituirla en alguien más, ¿sale? Es decir, en este caso, en la segunda ecuación. ¿Cuál? En la de F2. ¿Pero cuál específicamente? ¿En la que conozco o en la que desconozco? ¿En dónde me conviene? O sea, noten, o sea, las de abajo yo ya las puedo determinar. Entonces, si yo estoy extrayendo alfa 3, me convendría sustituirla en esta, o sea, en la roja o en la azul. El azul. En la azul, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es determinar una ecuación que solamente me permite estar en una sola variable desconocida. En este caso, al yo hacer este cambio de variable, lo que estoy haciendo es eliminar a quién, a alfa 3. O sea, lo estoy quitando de mi análisis. ¿Sale? Y solamente me quedaría en este caso con específicamente ¿cómo se llama? Alfa 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, mediante digamos, ese cambio específicamente, yo tendría esta siguiente ecuación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta ecuación que estamos viendo aquí es resultado de haber sustituido alfa 3, o sea, esta, en esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿sale? Realmente aquí, eh, por la naturaleza, digamos, específicamente de la variable, ¿sale? El que me está estorbando es, en este caso, seno de teta 3, ¿cierto? O sea, cuando yo sustituyo esto aquí, realmente seno de teta 3 es el que me estorba porque R3 ¿con quién se va a eliminar? Con este, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, O entonces, sea, ¿cómo? Sí, adelante, adelante, perdón. es uno de Teta 3, pero el de arriba, ¿no? ¿Este te refieres? No, estoy sustituyendo aquí. Ah, no, O sí, sea, por eso. eh, El de sí, arriba, el de. Ajá. sí, o sea, lo que me refiero es que aquí yo o sea, realmente el que me queda, digamos, o sea, el que, ¿cómo decirlo?, me hace ruido, entre comillas, el seno de teta 3 es el que necesito quitarme de él, porque queda como un denominador de todo pues de este monstruo, ¿no?, que me va a quedar aquí.
¿sale? Entonces, ¿cómo lo elimino? Multiplicando todo por seno de teta 3, ¿cierto o no? Sí. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como se toma, más bien así es como toma, perdón, esta forma, esta ecuación, ¿sale? Por eso es que los elementos de 4, o sea, R4 y F2, que en mi ecuación anterior no tenían nada, ahora están multiplicados por seno de teta 3, porque precisamente esto lo hago para quitarme de estos. ¿Estamos de acuerdo? Y toma esta forma, ¿ok? Si se dan cuenta, la problemática es muy similar a la de los problemas anteriores que hemos visto, ¿sale? Seguimos teniendo multiplicación de componentes, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, retomo entonces las dos ecuaciones que yo ya conocía, ¿no? Seno de x, coseno de y, coseno de más, menos, perdón, coseno de x, seno de y, ¿sale? Y la del caso del coseno, ¿sale? Ahora, en la vez pasada no les había comentado esto, pero también estas ecuaciones pueden utilizarse inversamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pueden, bueno, o sea, sí, pueden utilizarse inversamente. Me explico. Por ejemplo, yo puedo entonces pasar a F1 del otro lado, ¿sale? O sea, pasarlo, en este caso está negativo, pasar a positivo, queda de esta forma. Y después las componentes, en este caso yo las agrupo. Entonces yo tendría seno de teta 4 coseno de teta 3, ¿sale? Que sería esta, ¿ok? Acuérdense que la posición de los elementos no afecta el producto, ¿ok? Menos coseno de teta 4, seno de teta 3, que sería este. Y entonces esta forma que tengo aquí corresponde a quién? A esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, puedo entonces, ahora sí, hacer la inversa, o sea, aplicarla inversamente, digamos, ¿no? Y entonces tendría R4 alfa 4 por seno de teta 4 menos teta 3, ¿ok? Son negativos, se mantiene el negativo, igual a F2 seno de teta 3 más F4 coseno de teta 3, ¿ok? Y entonces ahora sí, he logrado obtener una expresión, ¿ok? Para alfa 4, ¿sale? Ahora, estos son los pasos generales. Puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora para teta 3. Digo, para alfa 3, disculpe. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, no voy a repetir los pasos, ¿sale? Exactamente igual, ¿ok? Y entonces, bajo esa premisa, entonces ahora yo obtendría, perdón, esta segunda ecuación, que sería alfa 3 va a ser igual a F2 seno de teta 4 más F1 coseno de teta 4 sobre R3 seno de teta 4 menos teta 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, por ejemplo, estas ecuaciones ya pueden utilizarse directamente. O sea, así como están, ya las pueden ustedes utilizar, ¿sale? ¿Por qué? Porque F2 y F1 las determinan a partir de estas, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí, o sea, digamos, estas ya son las soluciones de las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya pueden aplicarlas directamente, ¿ok? Digo, esta es la ventaja, ¿sale? Ahora, si nosotros observamos estas ecuaciones, ¿sale? Podemos ver que estas dependen de las condiciones iniciales del mecanismo, es decir, de las posiciones o de las condiciones iniciales del mecanismo, es decir, de las posiciones iniciales del mismo, ¿sale? No obstante, en la misma resolución, ¿sale? Vamos a notar que tanto F1 y 2 y F2, perdón, dependen también de los resultados de las velocidades angulares de todos los elementos del mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Cosa que en su momento mencionó el compañero, es decir, porque ya los conocemos. O sea, las velocidades angulares, o sea, el efecto de la velocidad angular ya está introducido en nuestro cálculo. ¿Dónde? Aquí, ¿sale? Aquí ya está introducido, ¿sale? Junto con la condición de aceleración inicial de el eslabón de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente entonces el efecto, digamos, de las condiciones iniciales realmente está contenido en F1 y en F2. Y seno de teta, y bueno, las componentes, digamos, ¿cómo se llama? Trigonométricas, lo único que identifican es, dicho de otra forma, las relaciones, ¿no? Que en este caso guardan, ¿no? El fenómeno de aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Principalmente en este caso para las velocidades angulares de
el elemento 3 y del elemento 4, y que también cobra relevancia porque, si nos damos cuenta, dependen de la longitud del mismo elemento. Es decir, aquí está. ¿Ok? Cada una de ellas depende de su misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es finalmente la parte, digamos, importante de estas ecuaciones, ¿sale? Ahora, como les comento, estas expresiones no son, como mantra, no, o sea, no son así como obligatorias en ese sentido, ¿sale? Y por ende pueden ustedes encontrar variaciones entre algunos autores. Una variación que es posible encontrar, y de hecho bastante común, de las expresiones para aceleración angular, ¿sale? Del eslabón acoplado y seguido, serían estas que tenemos aquí, ¿sale? Que, bueno, o sea, realmente, se ven más feas, ¿no? En términos generales, ¿no? Por cómo están cómo están, estructuradas, perdón. Pero, pues, si se dan cuenta, realmente, pues, ahora sí que cualquiera de las 2 que utilicen ustedes, pues, no los libra, entre comillas, ¿no? De hacer un cálculo pesado, ¿no? O sea, lo que sucede es que aquí lo que nosotros estamos haciendo es como que de separarlo en 2 elementos, bueno, lo estamos separando en 2 elementos, perdón, ¿sale? Y aquí la estamos aplicando directamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? O sea, la forma de llegar a esta ecuación es diferente específicamente, pero la base fundamental, es decir, la ecuación fundamental es la misma, ¿sale? O sea, eso no cambia en ninguna de las 2 resoluciones, ¿estamos de acuerdo? Insisto, bueno, aquí yo la única desventaja que le veo a esta es finalmente la densidad de cálculos que se tienen que relacionar, ¿no? Que bueno, a mí personalmente creo que se me hace más fácil programar o esta, por ejemplo, ¿no? La respecto de F1 y F2 que las otras 2, ¿no? Bueno, al menos, eso es una cuestión personal, ¿no? Pero insisto, cualquiera de las 2 sirven exactamente para lo mismo, ¿sale? La diferencia entre las 2 expresiones que hemos manejado es que en las primeras, que finalmente son las que estamos deduciendo, realmente podemos, identificar, entre comillas, ¿no? Como lo decíamos, con F1 y F2, realmente quiénes son las variables que definen las condiciones iniciales, ¿no? Bueno, en ese sentido, está claramente identificable, ¿no? Quién es el que representa esas condiciones, ¿no? Y en el caso de las segundas no es fácil, o sea, realmente todas están combinadas, tanto esas condiciones iniciales, ¿no? En las mismas relaciones que se mantienen. De hecho, la parte interesante, perdón, de las ecuaciones es que notarán que los comunes denominadores son prácticamente iguales, ¿sale? Si no, bueno, o sea, no iguales, perdón, pero parecidos, ¿sale? Es decir, siempre van a estar divididos entre la longitud del eslabón de referencia o en el eslabón que estemos estudiando, es decir, entre R3 y R4, ¿estamos de acuerdo? Multiplicada por una relación trigonométrica de suma de ángulos. Bueno, suma resta de ángulos específicamente. Entonces, o sea, finalmente esas relaciones se mantienen en ambas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por aquí de estas expresiones de aceleración de un mecanismo de 4 barras cerrado? No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sale? Ya terminamos, con esto terminamos ya la parte del mecanismo de 4 barras cerrado, ¿sale? Y ya solamente nos quedarían ver las ecuaciones de sistema de 4 barras abierto. Pero bueno, también quería retomar unos pasos aquí, perdón, ya no los expliqué, una disculpa, ¿sale? Sobre estas relaciones en términos de las componentes que vemos aquí, ¿sale? Este triángulo lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿sale? Bueno, o bueno, lo vamos a explicar conforme vayamos viendo el caso del sistema de 4 barras abierto, aunque la realidad es que es un principio que también aplica al de barra cerrado, o sea, en los dos se aplica perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, compañeros, insisto, lo dejamos hasta aquí, ¿sale? Bueno, ya me comentaron que va a ser únicamente proyecto, recomendaciones, pónganse a leer la teoría, ¿sale? De los libros, ¿no? No solo Ullman, ¿sale? O sea, si ustedes quieren revisar artículos, ¿sale? U otras referencias bibliográficas, están en todo su derecho de poder buscar otras opciones u otros ejemplos de cómo aplicar algunos de esos métodos. Pero lo importante es que finalmente, si ustedes van a utilizar o optar por esas referencias, cuando presenten sus proyectos, tendrán que mostrar la evidencia de dónde están obteniendo esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes consulten artículos, por ejemplo, yo recomiendo personalmente verificar el origen del artículo. O sea, ahora sí que hay de artículos a artículos, ¿eh? ¿Sale? No se trata de utilizar el primer método que ustedes encuentran en un artículo y así como lo vieron, así implementarlo como regla. ¿Estamos de acuerdo?
porque algunos artículos evidentemente pueden estar basados en metodologías básicas, ¿no? Y a veces ellos describen qué están alterando. Hay una justificación del por qué, ¿estamos de acuerdo? Entonces, más allá de únicamente aplicar métodos, ¿sale? Se debe tener una justificación del por qué. En su momento, los que yo les expliqué las justificaciones, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esas variaciones o en esos cambios que en su momento lleguen a ver, ¿no? Pues habrá que buscar esas justificaciones. Si tienen alguna duda sobre esos métodos que ustedes están consultando, que encontraron un método por ahí, ese sin problema lo checamos, ¿no? Y ir sacando dudas, ¿sale? Pero insisto, recomendación, no tomen los métodos así de cualquier artículo que se encuentre en internet, ¿no? ¿Sale? Y así como lo vieron, lo apliquen, ¿sale? Porque el que esté en internet no quiere decir que el método esté bien hecho. ¿Sale? Yo me he encontrado un montón de artículos que tienen un montón de errores o sea, incluso nada más del seguimiento del proceso, porque a veces son precisamente métodos que aplican algunos chavos o gente, por ejemplo, inmediatamente se metió la metodología, la meten y la aplican así directamente, pero realmente no están obteniendo un resultado a priori de forma precisa, ¿no? Es más, o sea, por eso el mencionar las etapas, o sea, hay un objetivo de cada etapa. Y entonces, algunos de esos artículos, pues uno se da cuenta y dice, pues es que no estás cumpliendo con el objetivo, o sea, no estás cumpliendo con el paso, ¿sale? No estás logrando esa representación real de que en su teoría se debía de lograr a través de la implementación de ese paso. O sea, no lo están haciendo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ver, insisto, con los fundamentos de dónde están sacando la teoría, ¿sale? O sea, puede haber otros autores, hay otros autores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces esos artículos incluso ni siquiera ponen la referencia de dónde sacaron el método, ¿sale? Y si los ponen, pues lo sacaron de otro artículo que también, quién sabe de dónde sacó la información. Por eso es importante, ¿no? Hacer un seguimiento del origen y la naturaleza de dónde están sacando sus artículos. Yo personalmente les recomiendo, busquen en páginas de divulgación científica tecnológica, por ejemplo, Springer Link o Elsevier, ¿sale? Ahí pueden encontrar artículos muy buenos, ¿sale? Pero muy buenos de algunas variables, ¿no? O variaciones de algunos métodos que nosotros vimos, ¿sale? Método conceptual, ¿no? Bueno, de métodos de conceptualización como matriz morfológica, ¿no? Axiomático, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de artículos de esa naturaleza, ¿no? Y que finalmente, algunos más complejos que otros, ¿sale? Hay unos que sí recantan directamente sobre la parte matemática. Yo recomiendo esos no tomarlos, ¿no? Porque a veces, bueno, o sea, hay una relación matemática ahí de que, pues, hay que analizar con cuidado, ¿no? A veces incluso se basan en teoría de números complejos y cosas así. Parecería que no, o sea, entonces ven los métodos y dicen, pues, ¿por dónde se empata la teoría de números complejos? Pero los hay, ¿eh? O sea, hay artículos que utilizan métodos complejos y cosas así, como mecanismos precisamente para justificar la selección de la mejor solución. O sea, no solo en la parte de aspectos que ellos llaman muchas veces, digamos, subjetivos, que es, por ejemplo, la opinión del diseñador, ¿no? Su consideración, cosas así, sino que se acoplan también variables técnicas y entonces se generan algoritmos, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que son complejos de entender en ese sentido, o sea, no es algo tan directo, ¿no? Entonces, y muchas veces son los algoritmos que ellos plantean para ese caso específico que ellos están analizando. O sea, no es que sea un algoritmo que se aplica donde quieran, no, es para ese caso específico, el diseño específico que ellos están trabajando, porque depende de variables inherentes del comportamiento o de la fenomenología del producto o del sistema o de la máquina que ellos están diseñando. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. ¿Sale? Entonces, dicho eso, compañeros, insisto, lo dejamos hasta aquí, continuamos el día de mañana. ¿Sale? Profe, dijo Sí. de las páginas para los artículos era Springer Link Sí, profe, hasta mañana. Y Elsevier, Elsevier. Ok, Elsevier, gracias. ajá, se pueden checar, o Science Direct también pueden consultar, ¿sale? Esas tres perfectamente las pueden consultar, ¿sale? Profe, Muchas gracias. el de Springer Link es el que tiene un caballo de Un ajedrez. caballito, ajá, tiene un caballito, exactamente. Elsevier trae un arbolito, y Science Direct, pues es la Science Direct, así que ese no tiene símbolo. Pero cualquiera de los tres, ¿no? ¿Sale? Ahora, les comento una cosa, o sea, no van a encontrar artículos a la primera, ¿eh? O sea, la búsqueda de artículos es un trabajo arduo y complicado. Yo les doy esa opción para que finalmente lo puedan consultar
Pero yo les comento, por ejemplo, en tesis de maestría y de doctorado, nada más de revisar artículos, a veces nos llevamos hasta un año. O sea, nada más de revisar artículos. ¿Sale? Entonces, tengan, ahora sí que requiere mucha paciencia, es a lo que voy, ¿sale? Entonces, yo se los doy como opción, ¿sale? Sabiendo que es un trabajo pesado, porque uno piensa que el primer artículo le pone uno ahí la palabra mágica y el artículo te sale. El problema es que los algoritmos con los que trabajan estos programas son bastante, no caóticos, ¿no? Es que no es que sea caótico, es que realmente cuando ustedes ponen la palabra mágica, si la palabra aparece incluso separada, o sea, si usted le pone, no sé, conceptual design, ¿no? Entonces, él te va a buscar todos los artículos que en alguna página pongan las dos palabras. No sé si más o menos se entiende. Es decir, tú le pones conceptual design y los primeros que te va a dar son los que ponen la palabra seguida, conceptual design. Pero si tú sigues buscando, te vas, no sé, hasta el artículo 100, entonces dices, caramba, pues, a ver, el título no dice conceptual design. Entonces, ¿dónde demonios está la palabra conceptual design? Abres el artículo y por ahí en la página 2 ahí dice conceptual. Ok. Y dices, ¿y design dónde está? Y el design te aparece hasta por la página 8. Dices, caramba, pues eso qué, ¿no? No sé cómo se relaciona con mi tema, ¿no? Es que así buscan esos algoritmos, ¿sale? Entonces, pues digo, tengan mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Así trabajan, o sea, así buscan, ¿sale? Ellos. O sea, mientras ellos encuentren las palabras, ellos te van a poner el artículo ahí, ¿eh? ¿Sale? Entonces, por eso luego dicen, le ponen conceptual design y le sale una listota así tremenda de miles de artículos, millones de artículos a veces. Y pues sí, uno lo ve y de repente, pues, hasta te quema los ojos, ¿no? Porque es muchísima información. Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí. Muy bien. Excelente, compañero. Entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Todo, profe.